Aarón siempre había creído que el universo tenía un sentido del humor retorcido. Sin ir más lejos, el Meridian Sech supuestamente estaba equipado con el sistema de navegación más avanzado de la flota. Sin embargo, allí estaban, a la deriva hacia una luna selvática que ni siquiera debería existir según sus mapas estelares. Bueno, esto no es nada ominoso, murmuró, observando cómo la atmósfera verde y arremolinada de Tessera 7 llenaba la escotilla. Los dos satélites del planeta lo bañaban todo con un inquietante brillo esmeralda que le recordaba a las verduras encurtidas. No era precisamente el paisaje cósmico romántico que había imaginado cuando se alistó para la exploración del espacio profundo. La voz del capitán Rodríguez resonó por el intercomunicador con una jovialidad casi forzada que presagiaba que las cosas estaban a punto de salir terriblemente mal. Atención, tripulación. Estamos experimentando algunos problemas técnicos menores con los estabilizadores de flujo cuántico. Por favor, mantén la calma. La nave se sacudió violentamente, lanzando a Aarón contra el mamparo. Su botiquín se esparció por el suelo. Los chorros de hipoglucemiantes rodaban por todas partes como confeti metálico. En medio del caos, oyó la voz del ingeniero Walsh desde la sala de máquinas. Problemas técnicos menores. Capitán, la matriz cuántica está a punto de convertirnos en polvo cósmico. Aarón se apresuró a recoger su equipo, catalogando mentalmente cada pieza. 3 estimuladores neuronales. Listo. Inyector de fusión ósea. Listo. Kit quirúrgico de emergencia. Listo. No se le escapó la ironía de estar preparándose para emergencias médicas mientras corría el riesgo de convertirse él mismo en una víctima. La IA de la nave, Aria, intervino con su voz exasperantemente tranquila. Pulso electromagnético detectado en el núcleo planetario. Interferencia cristalina que provoca un fallo en cascada en todos los sistemas primarios. Tiempo estimado para la pérdida total de energía. 4 minutos y 37 segundos. Genial, dijo Aarón, guardando lo último de sus suministros en el kit. El tiempo justo para escribir una carta airada a los constructores de la nave sobre su blindaje de última generación. Otro violento estremecimiento lo hizo caer de bruces. Luces rojas de emergencia bañaron el pasillo en un carmesí infernal, y la gravedad artificial fluctuó violentamente. Se encontró brevemente ingrávido, para luego caer de nuevo a la superficie cuando los generadores se activaron de nuevo. Todos a las cápsulas de escape. La voz del capitán Rodríguez había perdido su optimismo forzado. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Aarón corrió hacia la bahía de Cápsula C, su formación médica superando el pánico. A su alrededor, los miembros de la tripulación se movían en un caos controlado, sus rostros reflejando la luz roja de emergencia como demonios en una pesadilla febril. La nave crujía a su alrededor, el metal sometido a una tensión extrema. Llegó a su cápsula asignada justo cuando las luces parpadearon y se apagaron. La iluminación de emergencia proyectaba sombras fantasmales mientras se abrochaba el cinturón, con el botiquín asegurado entre los pies. A través de la pequeña escotilla, pudo ver cómo fragmentos del borde del meridiano se desprendían, cayendo en espiral hacia la luna selvática como meteoritos ardientes. La secuencia de lanzamiento de las cápsulas se activó con un golpe seco y estremecedor. Aarón sintió un vuelco en el estómago al alejarse disparadas de la nave moribunda, mientras la densa vegetación de la selva se precipitaba a su encuentro con una velocidad alarmante. Los primitivos estabilizadores de la cápsula chillaron al entrar en la atmósfera, y Aarón percibió el olor a ozono y a componentes electrónicos quemados. Por favor, mantenga la calma, anunció la IA básica de la cápsula con una voz que sonaba como si la estuvieran estrangulando. Secuencia de aterrizaje iniciada. Probabilidad de supervivencia, 73%. 73%. Aarón apretó con más fuerza su arnés. He visto mejores probabilidades en un casino amañado por pulpos telepáticos.
La densa vegetación de la selva estalló a su alrededor en una lluvia de hojas alienígenas y criaturas asustadas que parecían medusas voladoras hechas de luz estelar. Su cápsula atravesó varias capas de vegetación antes de estrellarse finalmente contra algo sólido con un sonido como si la realidad se desgarrara por la mitad. Cuando el zumbido en sus oídos cesó, Aarón se encontró colgando boca abajo de su arnés, contemplando un bosque que sin duda no aparecía en ningún libro de texto de botánica. Flores bioluminiscentes pulsaban con una luz rítmica, y el aire mismo parecía centellear con esporas flotantes que danzaban como luciérnagas microscópicas. A tientas, buscó el desabrochador y cayó sin miramientos sobre lo que esperaba fuera el techo. Su botiquín había sobrevivido al impacto, aunque ahora lucía varias abolladuras artísticas. La baliza de emergencia de la cápsula parpadeaba débilmente, su señal apenas más fuerte que un susurro. Bueno, dijo para sí mismo. Al menos no morí horriblemente en el vacío del espacio. Eso tiene que valer para algo. Una débil señal de socorro emitió un pitido desde su escáner de emergencia en algún lugar más profundo de la jungla alienígena. Alguien más había sobrevivido al accidente y necesitaba ayuda. Aarón se echó el botiquín al hombro y salió al crepúsculo bioluminiscente, donde el aire sabía a cobre y a posibilidades, y dos soles gemelos proyectaban sombras que parecían moverse independientemente de sus fuentes. El sentido del humor del universo, reflexionó, estaba a punto de complicarse mucho más. Aarón había caminado exactamente 23 minutos a través de lo que comenzaba a considerar la pesadilla psicodélica de la naturaleza cuando se topó con su primer intento de convertirse en alimento para plantas. La cosa parecía una Venus atrapamoscas dopada, con hojas del tamaño de mesas de comedor y lo que parecían hileras de dientes cristalinos. «Venga ya», murmuró, retrocediendo lentamente. «Sobrevivo a un accidente espacial solo para convertirme en el tentempié de medianoche del primo furioso de Audrey 3. La planta se balanceó hacia él con una inteligencia inquietante, y Aarón notó que sus sensores de movimiento lo seguían. Sacó su escáner médico y lo agitó en la dirección opuesta. La planta se abalanzó sobre el aparato con un sonido como de cristales rotos. «Detección de movimiento, ¿eh?», sonrió y lanzó una piedrecita a su izquierda. La planta se lanzó tras ella con un entusiasmo casi ridículo, permitiéndole escabullirse mientras intentaba digerir el granito. «Gracias por la lección de botánica alienígena. Magnífica. Quizá podamos comer algún día cuando yo no sea el plato principal». La señal de socorro se hizo más fuerte a medida que se adentraba en la jungla, aunque el terreno parecía empeñado en matarlo de formas cada vez más ingeniosas. Esporas flotantes pasaban rozando su rostro como diminutas bolas de discoteca, y aprendió rápidamente a contener la respiración a su alrededor después de que una lo convenciera momentáneamente de que su botiquín conspiraba contra él. «Esporas holográficas», se dijo, esquivando con cuidado un grupo de ellas. Porque las esporas venenosas de toda la vida serían demasiado comunes para este lugar. Su escáner emitió un pitido, indicando que la señal estaba cerca. A través de una abertura en el dosel bioluminiscente, divisó los restos retorcidos de otra cápsula de escape encajada entre dos árboles enormes. La visión le heló la sangre. La cápsula estaba aplastada como una lata, con el orificio abierto y resumando espuma de emergencia. «Por favor, que no esté muerta», susurró, echando a correr. No sobreviví a plantas carnívoras y esporas psicodélicas solo para encontrar una cápsula vacía. Al acercarse, oyó algo que le aceleró el corazón y le hizo respirar con dificultad. Alguien estaba vivo ahí dentro, y estaba en peligro. Sacó su escáner médico y lo apuntó a los restos, obteniendo lecturas que lo dejaron perplejo. «Vaya, esto es interesante», dijo, estudiando los datos biométricos. «O alguien me está gastando una broma muy elaborada, o estoy a punto de practicarle primeros auxilios a un ser no humano». La respiración se volvió más entrecortada y Aarón abandonó su curiosidad científica en favor de sus instintos médicos básicos. Trepó por encima de los escombros, colándose por una abertura en la cápsula. Dentro, la encontró.
Estaba atrapada bajo una sección de metal retorcido, con la pierna izquierda claramente rota. Su piel era de un azul pálido que parecía brillar con luz propia, y sus orejas, sin duda no humanas, eran largas y puntiagudas, como algo salido de la mitología antigua de la Tierra. Sangre verde cobriza manaba de varios cortes, y sus ojos violetas estaban muy abiertos por un dolor que parecía miedo. «Hola», dijo Aarón en voz baja, arrodillándose a su lado. «Soy Aarón. Soy médico y voy a ayudarte». «¿De acuerdo?» Ella lo miró fijamente con esos ojos imposibles. Y cuando habló, su voz era melodiosa a pesar del dolor. «Humana. Culpable», dijo él, mientras evaluaba sus heridas con el escáner. «Aunque prefiero pensar que soy un humano con formación médica que sufre un accidente espectacular, pero sobrevive para contarlo». Eso le arrancó algo parecido a una sonrisa. «Valari», dijo ella. «Exploradora del colectivo Alarian. Encantado de conocerte, Valari. Ahora, necesito que te quedes muy quieta mientras pienso cómo sacarte de este lío sin empeorar las cosas». Empezó a sacar herramientas de su equipo. «Te advierto que nunca he tratado a un Alarian, así que si empiezas a brillar o a que te salgan extremidades extra, probablemente sea normal, ¿no?» Esta vez, sí sonrió, aunque con esfuerzo. «No me salen extremidades extra. Brilla. A veces, a veces». Aarón arqueó una ceja mientras preparaba un estabilizador portátil. «Por favor, dime que no es un brillo que indique que está a punto de explotar». «Reacción emocional», dijo ella, y luego hizo una mueca de dolor cuando él comenzó a liberarle la pierna. «Estrés, dolor, miedo. Bueno, al menos tendré un anillo que cambia de humor y que me responde», dijo él, colocando cuidadosamente sus herramientas. «Esto va a doler, pero necesito estabilizar la fractura antes de poder moverte». Mientras trabajaba, ella de repente extendió la mano y le agarró la suya con una fuerza sorprendente. Su agarre era desesperado, casi doloroso, y sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad que lo hizo detenerse. «No me dejes», susurró, y algo en su voz le oprimió el pecho. «No me voy a ninguna parte», prometió, aunque su agarre dificultaba que continuara su trabajo. «Aunque debo decir que esta es sin duda la interacción con un paciente más interesante que he tenido. Normalmente la gente solo se queja de mi trato». Ella no rió, pero su agarre se aflojó ligeramente. A su alrededor, la jungla palpitaba con vida alienígena, y Aarón se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, iba a ser un día muy largo. Sacar a Valari de los escombros requería más ingeniería que medicina. Y Aarón se sintió agradecido por todas esas aburridas clases de física en las que se había dormido durante la facultad de medicina. Bueno, casi todas. «Bien, este es el plan», dijo, improvisando un sistema de poleas con componentes recuperados de la cápsula y sus cables de emergencia. «Voy a levantar estos escombros lo suficiente para que puedas deslizarte hacia afuera. Piensa en ello como un masaje mecánico muy caro y muy peligroso». El agarre de Valari en su mano se intensificó. «Tu humor es inusual. Inusual. Bueno o inusual. Por favor, deja de hablar antes de que te muerda». Comprobó la tensión de su sistema de palancas improvisado porque debería advertirte. «El estrés me pone charlatana. Muy charlatana. Como si no pudiera callarme sobre mecánica cuántica. Charlatana. Inusual. Reconfortante», dijo, y su piel brilló con una suave luz dorada que definitivamente no había estado allí antes. «Mira, resplandeciente. Te dije que eso iba a pasar». Se posicionó en la palanca en el 3. 1-2 espera. ¿Los alarianos cuentan de la misma manera que los humanos? ¿Y si tu 3 es en realidad nuestro 7N? «Aarón», dijo ella con voz paciente pero tensa. «Conteo estándar, por favor». «Bien. De acuerdo. 1, 2, 3». Él hizo fuerza contra la palanca y los escombros se movieron con un chirrido metálico. Valari se liberó con sorprendente gracia,
aunque no pudo reprimir un grito de dolor al arrastrar su pierna rota por el suelo de la cápsula. «Lo tengo», jadeó, e inmediatamente su mano encontró la de él. «Gracias». Aarón se arrodilló a su lado, con el escáner médico en la mano libre. «No me des las gracias todavía. Aún tengo que reducir esta fractura, y estoy trabajando con equipo diseñado para la fisiología humana. Que yo sepa, los huesos alaranos están hechos de rayos lunares cristalizados y buenas intenciones. Matriz de carbonato de calcio», dijo ella con lo que podría haber sido diversión. «Similar a la estructura ósea humana, pero más densa, más fuerte». «Claro que sí. Porque los huesos normales que se rompen serían demasiado fáciles». Comenzó a ensamblar su inyector de fusión ósea. «Ahora me dirás que tienes 2 corazones o algo igual de inconveniente». 3 corazones, en realidad. Aarón hizo una pausa. El inyector a medio camino de su pierna. «Lo siento». «¿Qué? 3 corazones?» «Circulación primaria. Secundaria para las extremidades. Terciaria para la estimulación neuronal». Ahora sí que sonreía, a pesar del dolor. «¿Eso es problemático?» «Problemático. Señora, soy médico de campo, no cirujano cardíaco. Apenas sé cómo arreglar un corazón, mucho menos 3». Negó con la cabeza y reanudó su trabajo. Aunque debo admitir que eso explica por qué sigue consciente después de haber perdido tanta sangre. Cualquier humano ya se habría desmayado. Mientras trabajaba para estabilizar su pierna, Valari comenzó a hablar, su voz cada vez más suave y distante. «Mi planeta natal, Alire Prime, una colonia minera. Éramos trabajadores, no ciudadanos. Los humanos necesitaban nuestra fuerza, nuestra capacidad para trabajar en atmósferas enrarecidas». «Suena duro», dijo Aarón, alineando cuidadosamente los fragmentos de hueso con precisión milimétrica. «Nos llamaban alienígenas útiles», continuó ella, apretando con más fuerza su mano. «Nunca personas, nunca iguales. Cuando se derrumbaron los túneles, los supervisores humanos sellaron las salidas y salvaron primero a su propia gente». Las manos de Aarón se detuvieron. «¿Cuántos?» 12.000. Incluidos mis padres. Mi hermana». Su voz era apenas un susurro. «Estaba fuera del planeta entrenando como exploradora. Volví y encontré espacios vacíos donde solía estar mi familia». «Lo siento». Reanudó su trabajo, pero algo había cambiado entre ellos. «Para que lo sepas, no todos los humanos son así». «Lo sé». Ella le apretó la mano. «Podrías haberme dejado aquí. Haber encontrado a otros supervivientes. En cambio, estás aquí curándome la pierna, contando chistes malos. Oye, mis chistes no son malos. Son mediocres, pero con mucha intensidad». Activó la secuencia de fusión ósea y ella hizo una mueca cuando el dispositivo cobró vida. Además, dejar a personas heridas entre los escombros va en contra del juramento hipocrático. Y, en general, es una canallada. Ella rió de verdad, y el sonido era como música filtrada por la luz de las estrellas. «Canallada. Término médico técnico», dijo. «Significa solemnemente un comportamiento que avergonzaría a tu abuela». «Abuela», repitió ella pensativa. «Las llamamos guardianas de la memoria. Conservan las historias de nuestro pueblo y las transmiten de generación en generación. ¿Qué pensaría tu guardiana de la memoria si confiaras en un humano?», preguntó, comprobando el progreso de la fusión. Valari guardó silencio un largo rato. «Diría que la sabiduría proviene de ver a las personas como son, no como su especie exige que sean». Sus ojos violetas se encontraron con los de él. «¿Qué pensaría tu abuela si ayudaras a un alienígena? Probablemente te preguntaría si estás soltera y si comes lo suficiente», dijo Aarón sin dudar. «La abuela cree que la mayoría de los problemas del universo se pueden resolver con una buena comida y encontrando a la persona adecuada con quien compartirla. Una mujer inteligente, la más inteligente». Terminó la fusión ósea y comenzó a vendarle la pierna con vendas biosintéticas.
Listo, no vas a correr maratones, pero deberías poder caminar. Valari flexionó la pierna a modo de prueba y luego lo miró con esos ojos imposibles. Me salvaste la vida, dije. Un hueso roto. Nada heroico. Él guardó su equipo, pero ella no soltó su mano. Valari, necesito las dos manos, por favor. Su voz era débil, casi frágil. No me sueltes. Todavía no. Algo en su tono lo hizo detenerse. Su agarre ya no era solo consuelo o gratitud. Había algo más profundo, algo que le oprimió el pecho de una forma que nada tenía que ver con la tenue atmósfera. Está bien, dijo en voz baja. No te soltaré. Mientras el sol gemelo del 7 se ponía, la selva se transformó en algo parecido a una fiesta rave organizada por luciérnagas bioluminiscentes con excelente gusto e iluminación ambiental. Aarón había logrado construir un refugio con restos de cápsulas y mantas térmicas rescatadas. Aunque llamarlo refugio era generoso, parecía más bien un fuerte construido por niños optimistas con acceso a materiales de última generación. 5 estrellas por integridad estructural, dijo, probando una de las vigas de soporte. -4 estrellas por estética. En resumen, un refugio que grita, un humano desesperado hizo lo que pudo. Valari, aún aferrada a su mano, rió suavemente. En Alire Prime, vivíamos en la guarida subterránea. La funcionalidad primaba sobre la estética. Bien, entonces esto debería sentirse como un complejo turístico de lujo. Se sentó a su lado, con sus manos entrelazadas descansando entre ellos, bajo una tenue iluminación cortesía de la flora local y una banda sonora creada por lo que fueran esas cosas. Aquellas producían una sinfonía de sonidos que iban desde trinos melódicos hasta lo que sonaba como si alguien hiciera gárgaras con luz de estrellas líquida. Valari ladeó la cabeza, escuchando con atención. Cantores de néctar, dijo. Son inofensivas. De hecho, son bastante hermosas cuando las ves a la luz del día, como cristales vivientes con alas. Claro que sí, porque este lugar necesitaba más cosas que fueran a la vez hermosas y completamente alienígenas. Sacó una barra energética de su kit y le ofreció la mitad. La cena está servida. Aviso, sabe a cartón sazonado con falsa esperanza. Aceptó la barra, pero no hizo ademán de comerla. En cambio, se quedó mirando sus manos entrelazadas con una expresión que era en parte asombro, en parte preocupación. Aarón, dijo con cuidado, hay algo que necesito contarte sobre mi gente. Sobre lo que está pasando entre nosotros. Si vas a decirme que tomarnos de las manos es en realidad una especie de ritual de apareamiento al arano, voy a necesitar una bebida mucho más fuerte que agua reciclada. No es apareamiento, dijo, aunque su piel brilló brevemente con un tono rosado. Es vínculo. Vínculo neuronal. Sucede en momentos de estrés extremo, cuando somos vulnerables. Nuestros sistemas nerviosos buscan conexión. Aarón parpadeó. Entonces, estás diciendo que tu cerebro se está conectando literalmente con la mía, como una especie de wifi biológica. En realidad, no es una mala analogía. Ella le apretó la mano. Puedo sentir tus emociones, tus recuerdos, tu genuina preocupación por mi bienestar, aunque apenas me conoces. Bueno, ¿eso es o muy romántico o una enorme invasión de la privacidad? Me inclino por romántico porque suena mejor. Él la observó. ¿Qué más puedes sentir? Soledad, dijo ella en voz baja. Tanta soledad y dedicación. Elegiste medicina porque querías ayudar a la gente, no por prestigio ni dinero. Culpable, aunque el dinero no habría estado mal. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Terror, admitió ella. No a morir, sino a volver a estar sola. A perder esta conexión que encontramos. Su momento de vulnerabilidad fue interrumpido por un sonido que los paralizó a ambos. Hola, ballena quejumbrosa, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las plantas bioluminiscentes a su alrededor comenzaron a atenuarse como si presintieran el peligro. Por favor,
Dime que esa es solo la forma que tiene la selva de decir buenas noches. Aarón habló, pero ya estaba buscando su escáner médico. Espectros de las sombras, susurró Valari, apretando su mano con fuerza. Cazan de noche. Se sienten atraídos por los campos bioeléctricos. Campos bioeléctricos. Aarón revisó su escáner y maldijo. ¿Te refieres a los que producen los seres vivos? Exacto. Pero los humanos producimos campos más débiles. Alarianos. Se señaló a sí misma y él pudo ver cómo su piel comenzaba a palpitar con una luz nerviosa. Es como si lleváramos letreros de neón. El gemido se acercaba y Aarón pudo ver formas moviéndose en la oscuridad más allá de su refugio. Formas fluidas y cambiantes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Bien, nuevo plan, dijo, sacando su linterna de plasma de emergencia. Quédate aquí e intenta atenuar el espectáculo de luces que tienes montado. Noi soltó su mano por primera vez desde que la había encontrado, arrebatándole la linterna. No dejaré que te arriesgues por mí. No otra vez. Valari, espera. Pero ella ya se estaba moviendo, ignorando su pierna herida mientras salía del refugio. Los espectros de las sombras convergieron en su posición como oscuridad viviente, y ella los recibió con ráfagas controladas de energía de plasma que convirtieron la noche en un espectáculo de luces estroboscópicas. «Toma eso. Pesadillas fotofóbicas», gritó, con la pierna herida cediendo mientras luchaba por mantenerse en pie. «He tenido días peores que este». Aarón la observó asombrado mientras ahuyentaba a las criaturas con una combinación de fuego de plasma y lo que parecía ser pura obstinación. Cuando la última sombra desapareció en la selva, ella cojeó de vuelta al refugio e inmediatamente le tendió la mano. «Eso», dijo él, «fue lo más valiente o lo más insensato que he visto en mi vida». «Ambas cosas», dijo ella, sentándose a su lado con evidente dolor. «Sin duda, ambas». Al volver a juntar sus manos, sintió algo nuevo fluir entre ellos. No solo sus emociones, sino una sensación de compañerismo, de un propósito compartido. El vínculo neuronal se profundizaba y, sorprendentemente, descubrió que no le importaba. Así que preguntó, ¿cuál es el protocolo para este tipo de situaciones? ¿Necesito conocer a tus padres o solo a tu red neuronal? Ella rió, y el sonido le resultó familiar. Mis padres están muertos, ¿recuerdas? Sí. Bueno, entonces supongo que tendré que conformarme con conocerte a la antigua usanza. Sonrió. Te aviso. Me han dicho que soy un gusto adquirido. Bien, dijo ella, con la piel brillando suavemente bajo la tenue luz del refugio. Prefiero las cosas que valen la pena. El amanecer en Tessera 7 trajo dos malas noticias. La pierna de Valari se estaba hinchando a pesar de la fusión ósea, y su piel había adquirido un alarmante tono verdoso que definitivamente no formaba parte de su paleta de colores habitual. Bueno, dijo Aarón, revisando su escáner médico por tercera vez. Esto es lo que en medicina llamamos algo malo. Tu trato con los pacientes necesita mejorar, dijo Valari, aunque su voz sonaba tensa. ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Infección. Tu cuerpo está rechazando los compuestos médicos humanos que utilicé. Frunció el ceño al ver las lecturas del escáner. Es como intentar arreglar una computadora cuántica con un martillo de la edad de piedra. Técnicamente posible, pero no recomendable. Valari apretó su mano con más fuerza. ¿Cuánto tiempo tengo? No seamos dramáticos. No te estás muriendo. Simplemente eres médicamente incompatible con mis esfuerzos por salvarte la vida. Empezó a sacar plantas de su kit. Lo bueno es que presté atención en la clase de xenobiología. Lo malo es que presté atención sobre todo a las partes sobre rituales de apareamiento alienígenas. Claro que sí, dijo ella, pero sonreía a pesar de su evidente incomodidad. Oye, en ese momento me pareció importante. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar evitar proponerle matrimonio accidentalmente a un centurión estornudando en la dirección equivocada. Levantó una flor bioluminiscente que pulsaba con una suave luz azul.
Pero también recuerdo algo sobre farmacología adaptativa. Las plantas locales suelen tener compuestos que funcionan con la fisiología autóctona. ¿Quieres tratarme con hierbas alienígenas? Prefiero pensar en ellas como fármacos orgánicos de origen local. Empezó a analizar la estructura química de la planta con su escáner. Además, la medicina humana lleva milenios utilizando compuestos de origen vegetal. Nosotros simplemente los presentamos en envases sofisticados y cobramos más. Trabajando juntos, comenzaron a catalogar las propiedades medicinales de la selva. El conocimiento de Vallari sobre la bioquímica alarana, combinado con la formación médica de Aarón, creó un equipo de investigación improbable pero eficaz. Ella identificaba las plantas que resonaban con su fisiología, mientras que él analizaba su composición química y sus posibles aplicaciones terapéuticas. Esta, dijo, señalando una enredadera que brillaba con savia cristalina. Me resulta compatible, como si cantara en armonía con mi sistema nervioso. Cantando. Aarón arqueó una ceja. ¿Eso es poético o preocupante? Posiblemente ambas cosas. El vínculo neurológico, explicó ella, con la piel centelleando con una suave luz dorada. Se está fortaleciendo. Puedo sentir la resonancia bioquímica de los seres vivos que nos rodean. Y a través de nuestra conexión, puedo percibir tus pensamientos, tus recuerdos. ¿Todos?, preguntó Aarón, de repente cohibido. Los superficiales, tu dedicación a la curación, tu soledad, tus chistes malos. Hizo una pausa. Tu genuino interés por los demás, sin importar la especie. Es inusual en un humano. Gracias. Creo que extrajo la savia de la vid y empezó a sintetizar un tratamiento. ¿Qué más percibes? Miedo, dijo ella en voz baja. Tienes miedo de perder a la gente. Por eso te hiciste médico. ¿No? No pudiste salvar a alguien importante para ti. Las manos de Aarón se detuvieron. El accidente de coche de mi hermana cuando tenía 16 años. Le tomé la mano en la ambulancia, pero no pude hacer nada para ayudarla. Reanudó su trabajo. Juré que nunca volvería a sentirme tan impotente. ¿Y ahora tienes miedo de perderme?, dijo ella. No es una pregunta. Quizá. ¿Es eso lo que hace este vínculo? Nos hace emocionalmente codependientes. Intentó mantener un tono ligero, pero a veces no lo conseguía. Pero también nos muestra la verdad. La verdadera razón por la que no suelto tu mano. Ella le apretó los dedos. He estado sola durante tanto tiempo. Aarón, desde que murió mi familia, he mantenido a todos a distancia. Pero tú me ves como una persona, no solo como un alienígena útil o temido. Es difícil temer a alguien que se burla de mis chistes, dijo, preparando la inyección. Esto puede doler. Todo duele, dijo ella simplemente. Pero por primera vez en años, no lo afronto sola. El tratamiento sintético funcionó mejor de lo que ambos esperaban. En cuestión de horas, la infección comenzó a remitir y Vallari recuperó su color azul natural. Pero su alivio duró poco. El sonido de motores acercándose rompió el murmullo de la selva, y ambos alzaron la vista para ver una lanzadera de rescate abriéndose paso entre las copas de los árboles. La visión debería haber sido motivo de celebración, pero el agarre de Vallari en su mano se volvió desesperado. Vienen por nosotros, dijo, con pánico en la voz. Ese suele ser el objetivo de las misiones de rescate, dijo Aarón, aunque sintió que su propia ansiedad se disparaba a través de su conexión. No lo entiendes. Una vez que volvamos al espacio civilizado, habrá protocolos, regulaciones. Mi gobierno querrá estudiar este vínculo. Tu gobierno querrá impedirlo. Su piel comenzó a palpitar con una luz rápida y asustada. Nos separarán. La lanzadera aterrizó en un claro cercano, y Aarón pudo ver a la tripulación mixta de humanos y altarianos desembarcar. Rescate oficial, procedimientos oficiales, maneras oficiales de mantener a las diferentes especies en sus lugares correspondientes. ¿Y si no quiero que me separen?, preguntó en voz baja. ¿Qué? ¿Me has oído?
¿Y si quiero seguir cogiendo tu mano? Sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. Es decir, me he acostumbrado al brillo. Es como tener un anillo de humor personal que, además, resulta ser la persona más interesante que he conocido. Aarón, hablo en serio. Este vínculo, esta conexión que tenemos, no es solo neurología alienígena. No es solo una respuesta al estrés. Es algo real. Le apretó la mano, algo por lo que vale la pena luchar. El equipo de rescate se acercaba, sus voces resonaban en el aire de la jungla. Pronto los encontrarían, los atenderían, los interrogarían y los reintegrarían a sus respectivos mundos. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Valari. Sugiero, dijo Aarón, poniéndose de pie y ayudándola a levantarse, que el universo, después de todo, tiene sentido del humor. Y tal vez, solo tal vez, por fin ha decidido ser gracioso, en el buen sentido. De la mano, caminaron hacia su rescate y lo que viniera después. El equipo de rescate los encontró justo donde esperaban. Sentados juntos en un tronco caído, con las manos entrelazadas, como dos personas que habían decidido sacar el mejor provecho de una mala situación. Lo que no esperaban era el suave y constante brillo que emanaba de la piel de Valari, ni la forma en que parecía estremecerse cada vez que alguien sugería que podrían separarse para una evaluación médica. Procedimiento estándar, explicó la comandante Hayes, una mujer humana severa con una expresión que sugería que lo había visto todo en el universo y que nada la impresionaba. Evaluaciones médicas por separado, interrogatorio y luego transporte de regreso a sus respectivas misiones. Sobre eso, dijo Aarón, sin aflojar la mano de Valari. Quisiera solicitar un traslado. ¿Traslado? Hayes arqueó una ceja. Hijo, acabas de sobrevivir a un aterrizaje forzoso en un mundo desconocido. Quizás deberíamos centrarnos en que recibas la atención médica adecuada antes de que empieces a tomar decisiones sobre tu futuro. Yo soy la atención médica adecuada, dijo Aarón con una sonrisa. Pregúntale a ella. Señaló a Valari. Le curé la pierna, sinteticé antibióticos alienígenas y solo hice chistes malos durante todo el tiempo. Eso tiene que significar algo, dijo el doctor Pete, el médico altariano, mientras examinaba su escáner con evidente confusión. Las lecturas del vínculo neuronal no tienen precedentes. La profundidad de la conexión suele tardar años en desarrollarse, y ustedes la han logrado en menos de 48 horas. Somos unos genios, dijo Valari, con un ligero rubor nervioso en la piel. Además, las situaciones de vida o muerte tienden a acelerar el proceso de conocerse. Esto es muy inusual, dijo Hayes. Pero su tono había pasado de severo a simplemente preocupado. La neuroconexión entre especies no es solo una curiosidad médica. Es un tema político delicado. Hay protocolos, procedimientos y comités que deben revisarse. El comandante Aarón la interrumpió. Con el debido respeto, sus protocolos no aterrizaron de emergencia en una luna selvática con una pierna rota y plantas carnívoras. A veces el universo tiene mejores ideas que nuestros documentos. El equipo de rescate intercambió miradas. A través de su vínculo, Aarón podía sentir la creciente ansiedad de Ari por lo que vendría. La enfermería de la lanzadera, con sus paredes estériles y áreas de tratamiento separadas, parecía una prisión diseñada para mantenerse separados. Tengo una propuesta, dijo Aarón, dirigiéndose tanto a Hayes como al Dr. 3. El programa de intercambio médico altariano ha estado buscando voluntarios humanos para estudiar protocolos de tratamiento entre especies. Me ofrezco voluntario. Hayes frunció el ceño. Eso implica un compromiso de 3 años en un mundo alienígena. Perder. Además, acabo de pasar 2 días aprendiendo más sobre medicina interespecífica que la mayoría de los médicos en toda su carrera. Apretó la mano de Valari. Es más, creo que encontró mi especialidad. La expresión del doctor Tre era indescifrable. El vínculo neuronal hará que la separación sea difícil, incluso dolorosa.
pero debería desvanecerse con el tiempo y la distancia. ¿Y si no queremos que se desvanezca?, preguntó Valari en voz baja. ¿Qué pasa si queremos ver qué sucede cuando dos personas de mundos diferentes deciden construir algo juntos? El equipo de rescate guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, Hayes suspiró. El papeleo por sí solo será una pesadilla. Yo te ayudaré, se ofreció Aarón. Tengo una letra excelente y una gran tolerancia a las tonterías burocráticas. Esa no es exactamente una calificación médica, dijo Hayes, pero casi sonreía. ¿Estás bromeando? ¿Has visto las solicitudes de la escuela de medicina? Las tonterías burocráticas son básicamente un requisito previo. 3 semanas después, Aarón se encontraba en la bahía médica de la estación de investigación de Alarán que orbitaba alrededor de TA-7, observando a Valari adaptarse a su nuevo papel como enlace de xenobiología. Su pierna había sanado por completo, aunque aún buscaba inconscientemente su mano cada vez que se concentraba. ¿Cómo van los estudios sobre el vínculo neuronal?, preguntó, sin apartar la vista de su tableta. Fascinante, dijo él, sentándose a su lado. Resulta que lo que nos pasó no solo es raro, sino revolucionario. El equipo de investigación cree que podríamos haber descubierto una nueva forma de comunicación interespecífica. ¿Descubierto?, repitió ella, mirándolo por fin. ¿Así lo llamamos? ¿Prefieres? Descubierto mediante una serie de afortunados accidentes con naves espaciales estrelladas y primeros auxilios alienígenas. Mejor, dijo ella, con una suave satisfacción en la piel. Más preciso. A través de la ventana, podían ver Tera-7 girando lentamente bajo ellos, sus selvas bioluminiscentes palpitando con vida alienígena. Desde la órbita parecía pacífica, incluso hermosa. Era difícil creer que casi los hubiera matado a ambos. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Aarón. Valari reflexionó seriamente sobre la pregunta. Sobre el accidente, las heridas, las plantas carnívoras que intentaron comerte. Sobre esto, dijo, mostrando sus manos articuladas, sobre elegir construir algo nuevo en lugar de volver a como eran las cosas. Jamás, dijo ella sin dudar. Aunque tengo una queja. ¿Qué es? Tus chistes son malísimos. Oye, mis chistes están mejorando. El equipo de investigación se rió ayer de mi chiste sobre entrelazamiento cuántico. Eso no fue risa, dijo Valari con suavidad. Fue una educada confusión científica. Es lo mismo, dijo Aarón, atrayéndola hacia sí. Además, ahora estás atrapada conmigo. El vínculo no te permitirá escapar de mi sentido del humor. Creo que puedo vivir con eso, dijo, y su piel brilló aún más al sonreír. Después de todo, tenemos todo el tiempo del universo para trabajar en tu material. Fuera de su ventana, Basera-7 continuaba su antigua danza alrededor de sus 2 hijos gemelos, y en algún lugar de sus profundidades bioluminiscentes, 2 cápsulas de escape estrelladas eran lentamente reclamadas por la selva. El universo, al parecer, sí tenía sentido del humor, y de vez en cuando decidía ser gracioso de la mejor manera posible.